Muchísimas gracias al doctor Jaime Parejo, creador del método Arcon. Él desarrolló este método, es un método de entrenamiento canino para rescate y detección de enfermedades. Para conocer un poco sobre este método, esa inspiración que lo motivó, el objetivo de este método para platicarle a los amigos oyentes sobre el mismo. Bueno, en realidad, desde niño me dediqué a la observación de la conducta animal, a la experimentación de campo, al análisis, y después ya se configuró el cóctel porque también, de manera innata, sentía un impulso por el salvamento de vida. A partir de ahí, de 1982, que fue una ardua labor de investigación que tras 12 años hizo que consiguiera mi objetivo: preservar y salvar el mayor número de vidas posible en lo que respecta concretamente a la búsqueda y detección canina en diferentes ámbitos. Ahora, y eso pues lo logré al final el 23 de octubre de 1994. ¿En qué consiste ese método y sobre todo los resultados, ¿no?, que se obtienen sobre el método? Y para que nos explique un poquito más del método y ese conocimiento y cómo desarrolla esa teoría y se pone en práctica y se logran los objetivos. Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que lo que se utilizaba aparte del método Arcon, es el sistema tradicional. El sistema tradicional se basa en algo que Skinner denominó, no que creó, que denominó, que es que todo comportamiento, eso existe en la naturaleza, que es reforzado, tiende a repetirse. Esto es algo imprescindible, pero descubro que totalmente insuficiente para llegar a niveles altos de efectividad, en lo que, por ejemplo, podría ser detectar una persona con vida sepultada, donde la emisión de olor, en muchos casos, está muy minimizada. ¿Cómo se realizaron esos estudios en los perros durante el desarrollo del método? Bueno, pues ha sido 12 años, miles de días de folios, de experimentación de campo, no en un laboratorio donde está semi-controlada de alguna forma las variables y demás. En escombreras muy contaminadas eso dificultaba bastante, incrementaba la dificultad en todos los casos, porque al estar contaminadas existían factores incontrolables de tipo auditivo, visual, odorífero, y fue pues un proceso bastante arduo. Elaboración, contrastación de hipótesis, que elaboraba, observación, experimentación, hasta que al final, el 23 de octubre de 1994, en toda una serie de ejercicios rigurosos por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, de forma oficial, constato, ante máxima adversidad, que por fin había conseguido optimizar los niveles de autonomía, motivación y consecuente concentración. Autonomía psíquica, que se mantenía durante días y frente a altos niveles de adversidad. Igualmente con el nivel motivacional. Consecuentemente, al maximizar la autonomía y motivación en el perro durante la operación de búsqueda, ¿qué es lo que sucede? Que se maximiza su nivel sostenido de concentración. ¿Y para qué queremos esta concentración? Pues obviamente un ejemplar que está más concentrado inhibe más los estímulos interferentes, auditivos, visuales y demás. La captación olfativa es bastante mayor. También se activa más los datos que están alojados en su memoria. Las estrategias de búsqueda también son mucho más fructuosas, por describir algunos aspectos. Y algo muy importante de diferencia respecto al sistema tradicional que determina la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos y en muchos ámbitos, en muchas especialidades. El umbral mínimo de percepción olfativa, para que se pueda entender, esa mínima energía de olor que ha de emitir un cuerpo para que el perro la capte, la detecte, la perciba. Pues un mismo ejemplar formado con el método Arcon necesita muchísimo menos olor, puede estar mucho más minimizado que ese ejemplar formado por el simple sistema tradicional. Por lo tanto, ha sido un avance
que ha dado respuesta a una carencia internacional que había importante frente a toda una serie de situaciones. Desastres como terremotos y demás, biodetección, ante lo que es detección precoz de COVID, por ejemplo, explosivos, minas antipersonas, etcétera. Ahora, los estudios continúan, entiendo, la investigación y sí ha mostrado algunos otros avances, ¿no? De cuando inició a cuando se han seguido todos estos estudios, estos análisis, no solo visuales, sino también científicos en el animal. Bueno, aquí hay que puntualizar que el 23 de octubre del 94, después de estos 12 años, queda optimizada la efectividad y, por lo tanto, lo que son las técnicas no han variado por no resultar necesario en absoluto, constatadamente, ni un ápice. Lo que sí ha venido sucediendo durante los años es que se ha estado aplicando el método Arcón a más especialidades, a más ámbitos diferentes. Ahí, por ejemplo, en estos momentos se está realizando un curso en las Islas Galápagos para detección tanto de la posible entrada, salida, que son especies invasoras o especies protegidas, tanto animales como vegetales. En el 2021, en El Salvador, por el gobierno, se realizó un curso donde se logró 100% de efectividad en detección de COVID. 100% de efectividad registrada por el doctor Roberto Gavidia, 426 operaciones de detección de discriminación, donde fueron con exactitud detectadas entre toda una serie de muestras aquellas donde la persona estaba afectada de COVID. Incluso fueron detectados casos, como ocurrió en Ecuador, donde la prueba PCR había dado negativo y a los pocos días, porque lógicamente hay un seguimiento riguroso, resulta que esa persona se encuentra afectada de COVID. Por lo tanto, ya eso probaba de que existía detección precoz. ¿Por qué este porcentaje tan alto respecto a otros países con el sistema tradicional? Por lo que comentaba antes, el umbral mínimo de percepción olfativo que, aplicando el método Arcón, se encuentra optimizado. Minas antipersonas. Rosero Villolta, de la Policía Nacional de Colombia, formé en el 2005, lo aplica para minas y no hay un solo error, preservando, por lo tanto, tanto la seguridad de los animales, de los perros, como de las propias personas durante los años que está mi reconocimiento, valoración a lo que es la Universidad Tecnológica de Panamá, que gracias a ello se va a realizar un curso próximamente y gracias a ello se va a consolidar lo que es el método Arcón en Panamá, donde las 15 de las instituciones más importantes en seguridad y emergencia del país, entre otras muchas internacionales, pero del país de Panamá, van a estar presentes. También mi admiración, no solamente, por ejemplo, al director de lo que es la UTP de Bocas del Toro, el doctor José Mendoza, también a los responsables de estas instituciones. Otro factor que converge para que se consolide en el país, algo muy importante, es la disposición plena, tanto por mi parte como de profesores diferentes que he homologado con el método Arcón, y bueno, todo confluye ahí, todos los factores positivos, incluso el responsable de la organización, el señor Edgar Saldaña, una persona de calidad extraordinaria, tanto humana como profesional. Todo ello va a garantizar, y lo comprobarán, niveles máximos de efectividad y que quede en el país, que ya se inició el trabajo creando determinados expertos, el medio más efectivo de búsqueda y detección para los diferentes ámbitos en Panamá. Jaime Parejo García, por esta orientación, esta ilustración sobre este estudio con resultados interesantes, y quien ha dedicado su vida a realizar este tipo de ejercicios, a la observación, estudio, análisis, investigación e innovación relativa justamente, como explicaba él, al comportamiento animal, centrándose finalmente en una forma autodidacta en el aprendizaje y conducta canina de búsqueda y detección para la preservación y el salvamento de vidas frente a desastres y otros riesgos en el planeta, y así convirtiéndose en un investigador, innovador y docente además respecto a la especialidad de búsqueda de detección canina y salvamento, con mayor nivel de alcance y reconocimiento a nivel internacional tras los resultados importantes que ha constatado y ha acreditado, y ha recibido también galardones a nivel internacional. Muchísimas gracias al doctor Jaime Parejo. Bueno, gracias a usted.